A continuación, el sermón que es traído por el hermano Jonathan, que se titula El crecimiento en la gracia, en la gracia. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta empezar por el final? ¿A cuántos les gusta empezar por el final? Para allá iba. Yo, por ejemplo, he visto muchas veces a Jaime que empieza por el final, empieza por el postre cuando estamos comiendo. Entonces yo creo que a él sí le gusta empezar por el final. Y yo quisiera empezar por el final, pero por el final de la escuela sabática. La hermana, al concluir, al dar un resumen, nos decía que nosotros como cristianos, como adventistas, como padres, como seres humanos, tenemos una guía. Y que por esa guía, nuestro crecimiento depende qué tanto tiempo nosotros le dediquemos a ella. Y cuando la estaba escuchando, no sé si fue porque el Espíritu Santo la haya tocado o porque vio el título del tema de esta mañana. Muy bien, fue el Espíritu Santo entonces. Porque cuando el hermano Juan me contactó y me dijo que si quería predicar, le dije, claro que sí, hermano. Y empecé a prepararme. Y al abrir la lección, me encuentro con que el versículo de memoria era el versículo con el cual iba a empezar este sermón o este tema. Entonces, no hay casualidades aquí. Dios está al control de todo. ¿Cuántos recuerdan el último sermón que tuvimos aquí, que fue hace 2 semanas? Si no mal recuerdo. O hace 3 entonces. Bueno, la última vez que estuve yo aquí. La incredulidad y la duda. Y quiero que vayamos rápidamente al libro o a la carta de segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro, y que es muy interesante porque vamos a empezar por el final en esta ocasión. El final de la carta de Pedro. ¿Cuántos lo tienen ahí ya? Y fíjense cómo termina él. Segunda de Pedro. ¿Cuál es el final del segunda de Pedro? 3:18 exactamente. Y dice, en cambio, dice esta versión, crezcan en la gracia, el cual es el título del tema de esta mañana, crecer en la gracia o el crecimiento en la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saben, mis hermanos, la vida espiritual está sujeta a una ley común que todos los organismos vivos en este mundo, en esta tierra, a la cual ellos se sujetan. ¿Crecer o qué? O morirse. Si no crecen, se mueren. A diferencia que la vida espiritual, el crecimiento en la vida espiritual, a diferencia de los órganos o los organismos de este mundo, por ejemplo, yo crecí y crecí hasta cierta altura. No voy a crecer más. ¿Sí? Hay árboles que crecen hasta cierta altura y ya no crecen más. Pero a diferencia de la vida espiritual y el crecimiento espiritual, no tiene límites. Entonces depende de nosotros qué tanto queremos crecer. ¿Queremos quedarnos enanos espiritualmente? ¿O queremos ser gigantes en la vida espiritual? ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Enanos o espirituales? Y vaya que hago esa diferencia porque regularmente los enanos, ¿de qué son objeto? De burla, ¿sí? De algo chistoso, algo que llama la atención. ¿Por qué? Por estar pequeñitos. Ahora, traigamos eso a la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo se considera usted? ¿Enano o gigante, espiritualmente hablando? Y si nosotros estamos o somos enanos espiritualmente, ¿cómo creen que nos ven los demás? Se burlan de nosotros. Porque han de decir, se cree cristiano y mira cómo es.
Es por eso que las últimas palabras de Pedro en su segunda carta dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Pero ¿cómo podemos nosotros crecer? ¿Cómo podemos multiplicar esa gracia en nosotros? Vayamos aquí mismo en 2 de Pedro, pero en el capítulo 1. Vamos a ver cómo empieza él su carta. Ya vimos cómo termina. 2 de Pedro, capítulo 1 y el verso 2. Que Dios les dé cada vez más que más gracia y paz a medida que ¿qué? Ok, en esta dice a medida que crecen en el conocimiento en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, él termina pidiendo o deseando que nosotros crezcamos. ¿En qué? En el conocimiento. Y empezó como deseando que cada uno de que leyera su carta creciera en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿será importante o sería importante para Pedro el crecimiento y en el conocimiento? ¿Sería importante? Claro que sí, porque si nosotros, y vamos a basar casi todo el tema, que no está muy largo, es algo que yo creo que les va a alegrar a muchos de ustedes, vamos a basar casi en 2 de Pedro todo el tema. Pedro, para él en su pensamiento, en su experiencia, el crecimiento en el conocimiento era de suma importancia. Así como acabamos de decir que si una planta no crece, se va a morir. En el ámbito espiritual, si nosotros no crecemos, nos vamos a morir. Y yo creo que a nadie aquí se quiere morir, ¿verdad? Nadie aquí se quiere morir. Pero hay algo interesante y hay una palabra que todos deberíamos saber, o todos, yo creo, espero, tengan el concepto de ella. La palabra implícito. ¿Alguien no sabe qué quiere decir implícito? Muy bien. Cuando yo le digo algo a usted, pero no le digo lo que le va a suceder o el resultado pero en esa sentencia está implícito el final o el resultado. ¿Ok? Mira, te voy a decir yo. Si no te pones trucha, vas a ver. ¿Qué está implícito ahí? ¿La consecuencia? Sí, es un castigo. Sí, yo no le dije que le iba a castigar. Yo no le dije que le iba a pegar. Ya está en el pensamiento de él, está implícito el final o el resultado de que si no hace caso, algo le va a suceder. ¿Sí? Ahí está implícito un castigo. Si no lo haces, pues allá tú, vas a ver. Está implícito un castigo. Es como una amenaza, podría ser, sí. Pero no necesariamente una amenaza, porque también está implícito algo bueno también podría ser. Que es a donde vamos. En el pensamiento de Pedro, tanto al final como al principio, hay algo implícito ahí. Si nosotros crecemos espiritualmente en la gracia, ¿cuál será el resultado de nosotros? Implícito equivale a incluir. Está incluido, pero no dicho. Está incluido, pero no dicho. ¿Sí? Porque, por ejemplo, y aquí es donde vamos. Pedro dice que deberíamos de crecer en el conocimiento. Si no crecemos, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Pero hay algo implícito, que si crecemos, ¿qué va a pasar? No, si crecemos, vamos a obtener la vida eterna. Miren, vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 17. Si quieren, pónganle ahí una hojita, un marcador. Juan 17 y el versículo 3. Aquí Cristo Jesús nos lo dice y es un versículo muy conocido por nosotros. ¿Sí?
Juan 17:3. ¿Ya lo tenemos todos? Y la manera de tener o de obtener, en la versión de ustedes dice, y esta es la vida eterna. ¿No Pedro dijo lo mismo? ¿Conocer a quién? Crecimiento en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan aquí dice, la manera de obtener la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que tú has enviado o que tú enviaste. ¿No es la misma idea? Nada más que aquí Cristo Jesús añade algo. Para poder obtener la vida eterna, si tú no entendiste, si usted no entendió a Pedro, aquí Cristo Jesús se lo pone claro. Uno se podría preguntar, bueno, ¿para qué voy a crecer? Bueno, Cristo Jesús aquí no lo explica. ¿Para qué vamos a crecer? En el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, para obtener la vida eterna. ¿Cuántos queremos vivir para siempre? Si todos queremos vivir para siempre, debemos de crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús. Y estas promesas que Dios nos hace, vamos a regresar a 2 de Pedro, al mismo capítulo 1, son promesas que no fallan porque Él nos ha prometido que si crecemos, obtendremos la vida eterna. Fíjense lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Bueno, vamos a leer el versículo 3 también. Versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar ¿a qué? Al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y aquí viene el versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que usted participe de la naturaleza divina. Y aquí viene algo importante y una palabra que yo subrayé aquí. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Cuando alguien le dice a usted escapa, ¿qué está implícito ahí? Que hay peligro, que si no corres, que si no sales de ahí, algo te va a suceder. Ahí está implícito en esa sentencia. Vete rápido. Ahí está implícito que hay un peligro, que si tú no te vas, algo te puede suceder. Entonces aquí Pedro nos dice que Dios nos ha dado promesas. Él nos ha dado el escape. Él nos ha dicho, escapa por tu vida, porque si tú te sigues manteniendo ahí, te vas a perder. Pero Él nos ha prometido que mediante el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, obtendremos ¿qué? La vida eterna. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. En vista de todo esto, y fíjense que apenas estaba en la introducción el apóstol Pedro aquí. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando, ¿qué? Su fe, ¿con qué? ¿Con qué dice la versión de ustedes? Añadiendo fe a vuestra virtud. Si tienen fe, ok, muy bien, añadan virtud. Pero fíjense algo interesante, y aquí vamos a ver a lo que pudiéramos llamar una escalera de crecimiento, tanto espiritual como humano. El primer escalón para acercarse a Dios, ¿qué es? La fe. ¿Y qué es fe? Creer en que Dios existe. Y yo creo que todos aquí tenemos fe, ¿verdad? Si no, no estuviéramos aquí.
pero todos la tenemos. Ahora, yo he visto muchos videos donde pasan accidentes de escaleras. ¿Cuántos de ustedes han visto accidentes de escaleras en video? Hermano Juan, ¿nadie más ha visto? Accidentes de personas que se suben a la escalera y se caen o que se tropiezan. ¿En dónde está el problema? La mayoría de las veces. En la pisada, que eso conlleva, que eso va implícita ¿qué? La persona. Regularmente cuando la escalera, o normalmente si la escalera está bien, no hay por qué tener un accidente, no hay por qué caerse. Pero hemos visto, o al menos yo he visto muchas veces que alguien se sube en el primer escalón y en el segundo se tropieza y va para abajo. O tal vez ya estando casi en el último escalón, también se tropieza y va para abajo. El problema no está en la escalera, sino está en nosotros. Y dice aquí, así que deberíamos de complementar ese conocimiento y ese crecimiento con fe. Y es ahí donde estamos todos bien, ¿verdad? Todos tenemos fe. En esta versión dice, con una abundante provisión de excelencia moral. A la fe deberíamos de agregarle excelencia moral. A tal grado de que la excelencia moral, para que la podamos entender un poquito mejor, en la versión de ustedes dice virtud, ¿verdad? Es que nadie te pueda señalar de algo que tú hayas hecho. Esa es la excelencia moral. Que nadie te pueda señalar. Incluso, aunque tú hayas hecho algo, Cristo Jesús ya hizo ¿qué? Por eso que tú hiciste. Ya pagó el precio. Ya te perdonó. Ya cubrió ese pecado con su sangre. Así que nadie, una vez que tú ya hayas aceptado a Cristo Jesús, ya tengas fe, ahora, a partir de ahí, cuídate de no hacer nada de lo cual alguien te pueda señalar. Es por eso que dice aquí que deberíamos a la fe añadirle excelencia moral. Y a la excelencia moral, conocimiento. Dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Santiago dice que la fe sin qué es muerta. Ahora, yo recuerdo una canción que cantaba un artista que yo creo que todos conocen, Ricardo Arjona. Y que hablaba exactamente de lo que muchas veces nosotros como cristianos somos. Dice, había una señora que hablaba de amor al prójimo, pero ¿qué hacía ella? Le ponchaba las pelotas a los niños. Cristiana, pero su actitud es, cuando la pelota de los niños que estaban jugando en la calle se iba a la casa de la señora cristiana, ella agarraba la pelota. Yo me imagino así con un cuchillo y romper a la pelota. Ya después se les aventaba y les decía, sigan jugando niños. Bueno, sí es así, pero tristemente nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Es por eso que el apóstol Pedro nos está marcando esa escalera que nosotros deberíamos de subir. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Ahora, ¿qué tanto conocimiento tenían los judíos? Ellos tenían todo el conocimiento. Recuerden que desde chicos estudiaban el Pentateuco, que le llamamos nosotros, la Torá, que era Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, y que al ellos llegar a los 12 años, ya se la deberían de saber de memoria. ¿Cuántos libros nos sabemos nosotros de memoria de la Biblia? Ahora, ese conocimiento que tenían, ¿de qué les sirvió cuando llegó Cristo Jesús aquí, a la tierra? Absolutamente nada. O sea que el conocimiento mal encauzado nos desvía por otro camino. Así es que el conocimiento del cual el apóstol Pedro nos está hablando aquí es el conocimiento que solamente Dios nos puede dar.
No es el conocimiento de sabernos la Biblia de al revés y al derecho. No es de saber muchos versículos o muchos capítulos, sino el conocimiento que solamente Dios nos puede dar a través de su Santo Espíritu. Pero no queda ahí. Al conocimiento, ¿qué más hay que agregarle? A ver, ¿cómo dice su versión? Es el versículo 6. Dominio propio, o en esta versión dice control propio. Claro que no es fácil. Porque una vez que ya tienes el conocimiento de la palabra de Dios, ya tienes el conocimiento que Dios, lo que Dios quiere de ti, ahora te toca a ti controlarte para no hacer eso que te gustaba tanto hacer, pero que ahora sabes que a Dios no le gusta que tú hagas eso. Control propio. Y claro, al principio, lo decíamos hace algún tiempo aquí mismo también cuando estábamos estudiando la lección, al principio tal vez pueda ser el control propio de nosotros mismos. Me explico. Muchas veces nosotros queremos hacer algo, pero decimos, no lo voy a hacer. Eso no viene de Dios, viene de nosotros. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero cuando ese control propio lo ponemos en las manos de Dios, Señor, bendice ese control propio que yo quiero. Yo quiero que tú seas quien me ayude a controlarme. Ahí ya ese control propio ya no es el control que decíamos nosotros. No quiero, no quiero, no quiero. Porque ¿qué pasa? Muchas veces hay personas que hacen dietas o que simplemente muchas veces se abstienen, vamos a decir, de un pastel de chocolate. Y digo de chocolate porque yo creo que a la mayoría le gustan los pasteles de chocolate, ¿verdad? Y se abstienen de ese pastel un día, no lo voy a comer. Pero ahí está el pastel. 2 días, no lo voy a comer. 3 días, no lo voy a comer. Pero llega un momento en que ese control propio se quiebra. ¿Y qué hace la persona con ese pastel? ¿Cuántas rebanadas se va a comer? Te lo acabas. ¿Por qué? Porque el control propio era de tu propia cosecha. Y sigue diciendo, al control propio, dice esta versión, perseverancia. ¿Qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? Dale. En la versión de ustedes dice paciencia, ¿verdad? ¿O cómo dice la versión de ustedes? Paciencia, muy bien. ¿Qué es ser paciente? Seguir actuando, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza que Dios nos da. Y no es fácil. Una persona que por 20 años ha fumado. ¿Han visto ustedes personas que por 20 años han fumado y que de repente lo dejan el cigarro? Están, pero nerviosísimos. Y caminan para un lado y caminan para otro y no saben qué hacer. Una persona que ha tomado también por 20, 30 años, al dejarlo. Incluso, creo que Nancy, ¿verdad? Habló entre semana acerca de un tío que tomaba mucho y que estaba... No, Jacinta fue. Y que lo tenían ¿qué le tuvieron que hacer? Amarrarlo. Porque el cuerpo quería el alcohol. Pero necesitamos ser pacientes. Necesitamos, dice aquí, ser perseverantes. Y sigue el siguiente escalón. A la perseverancia dice esta versión, sumisión a Dios. ¿Cómo dice la versión de ustedes al final del 7? Digo, del 6. A la paciencia, piedad. Piedad. Ser piadoso. Ser piadosos. Me gusta esta versión porque dice sumisión a Dios. Someternos todos completamente a Dios. Y Él va a hacer en nosotros. Él, con su Santo Espíritu, nos va a estar hablando y decir, esto no está bien, esto tampoco está bien. Y si queremos seguir adelante, pues vamos a hacerle caso a Dios. Versículo 7. A la sumisión a Dios con afecto fraternal. ¿Cuál es el afecto fraternal?
Amar al prójimo. ¿Cuántos de nosotros amamos al prójimo? Cuando nos poncha una pelota, ¿qué pensamos de esa persona? O cuando nos hace una maldad en el trabajo, decimos que Dios te bendiga. Oramos por esa persona. Así debería de ser. Pero al afecto fraternal, ¿qué es lo último que deberíamos de agregarle? Amor. No sé por qué, pero el apóstol Pedro puso hasta el final el amor. Pero tal vez no podría ser tan difícil de entender. Deberíamos de hacer algo que lleve un proceso que vaya quebrando ese corazón de piedra que tengamos, para cuando lleguemos al final, encontremos el amor y podamos amar no solamente a nuestra familia, sino a todo el mundo. Y ese amor nos va a llevar a pedir por ellos, hasta por nuestros, ¿qué? Enemigos. Personas que tú sabes que les caen mal. Exactamente, exactamente. Dice Primera de Corintios 13, el amor es ¿qué? Sufrido. ¿Qué más? ¿Qué más? Paciente. Y la última parte dice, el amor todo lo soporta. ¿Será posible que nosotros podríamos soportar todo? Dice esta versión. No quiero que vayamos para allá, voy a ir yo. Primera de Corintios 13, 7. Bueno, si quieren ir, pueden ir, por supuesto. Primera de Corintios 13, 7. Y me gusta nuevamente, como les digo, me gusta esta versión, porque esta versión lo dice un poco diferente, la última parte. Vamos a leerlo todo. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántos nosotros llevamos una lista de lo que nos han hecho? Y ahí la apunta, ¿verdad? No, tal vez no en papel, pero aquí en la mente. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y fíjense como dice al final, y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor se mantiene firme en toda circunstancia, porque en la versión Reina Valera dice, el amor todo lo soporta. Pero eso se podría y se ha malinterpretado con que, bueno, tienes que soportarlo, ¿sí? Pero aquí dice, el amor se mantiene firme en toda circunstancia. Eso no quiere decir que se va a quedar uno donde lo están maltratando, ¿sí? Puedes amar a una persona alejado de ella, ¿sí? No es que vayas a soportar todo, sino que te vas a mantener firme amando a esa persona a pesar de lo que ella te haga o a pesar de lo que ella te haya hecho. Y dice el versículo 8 en 2 de Pedro 1, 8. Cuanto más crezcas de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo aquí le voy a preguntar al hermano Juan, ¿qué pasa, hermano Juan, cuando en su trabajo hay una persona que no es productiva? Y tengo entendido que la persona que está, el operador, es el que se encarga de todo, ¿verdad? De las temperaturas, del material, del producto final, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona no es productiva? ¿Le dan chance? Regularmente yo me imagino que ha de hablar con esa persona, ¿verdad? Y decir, mira, regularmente esta máquina regularmente da 100 partes y tú estás dando nada más 80. Se le puede perdonar tal vez si es una persona nueva y está en un periodo de prueba, vamos a decir 1 o 2 meses, pero después de que esa persona ya tiene 1 año y sigue dando 80 y a veces 70, ¿qué se hace con esa persona? Se le tiene que despedir. Ahora,
aquí el apóstol nos dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos seremos. Ahora podemos entender por qué nosotros no somos productivos. Porque no estamos creciendo. Y si no estamos creciendo, vamos a morir. Y sigue diciendo, y útiles. ¿Cuál es la palabra contraria a útil? Ay, ay, ay. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan inútil? Yo creo que es una de las palabras que no se ven tan mal escritas, pero ya cuando las escuchamos, duelen. Eres un inútil. Y no es que sea ofensiva, o sea, está bien dicha. Está bien. Claro, claro. Pero muchas veces se utiliza para ofender. Si no es que la mayoría de las veces la utilizamos para ofender. Pero el apóstol aquí nos está diciendo algo que está implícito. Si no somos productivos y si somos inútiles, ¿qué va a pasar? Se va a cortar. Es por eso la importancia. Exactamente. Es por eso la importancia de que nosotros crezcamos en la gracia. Es por eso tan importante que nosotros nos pongamos a pensar, nos pongamos a meditar a solas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque recuerden, y lo hablamos en la mañana, nosotros como padres somos ejemplos de nuestros hijos. Si nos ven hacer cosas malas, ¿qué van a hacer ellos? Y siempre se ha dicho, y siempre lo he leído y lo he visto, que muchas veces el papá está o la mamá está con un cigarro y le dice al hijo, ¿qué le dice? No fumes. ¿No es algo contradictorio? Cuando cortábamos el zacate aquí en el hospital, en este de aquí de Jacksonville, yo veía que muchos doctores salían y ¿qué hacían? Estaban fumando. No es algo contradictorio sabiendo ellos que eso les hace mal y sabiendo las consecuencias después de varios años lo que les va a suceder. ¿No es algo contradictorio? Entonces nosotros con nuestros actos, con nuestras actitudes, no solamente en la casa, sino también aquí en la iglesia, en nuestro trabajo, si nosotros estamos dando un mal ejemplo, pero decimos que somos cristianos, estamos siendo improductivos y estamos siendo inútiles. Por eso dice el versículo 9, y con ese terminamos. Les dije que iba a ser corto. ¿Fue corto o no? A lo mejor para mí fue corto. Versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y ¿qué pasará? Y nunca caerán o jamás caerán. Queremos ser llamados o conocidos o reconocidos por personas rectas. Debemos crecer en la gracia. Debemos crecer en esa escalera que Pedro nos dice. Porque ahí está implícito que al llegar al final de esa escalera, obtendremos la vida eterna. O mejor dicho, no la perderemos, porque todos tenemos la vida eterna, ¿verdad? Todo aquel que ya ha creído en Cristo Jesús tiene la vida eterna. Pero de ahí en adelante es un caminar. Haciendo estas cosas, dice, esfuércense, porque haciendo estas cosas nunca caerán. ¿A cuánto nos gusta caernos? ¿A cuánto nosotros nos hemos caído en público? ¿Cuánto nosotros nos hemos tropezado y nos hemos ido hasta abajo? ¿Cómo se siente? ¿O cómo se ha de sentir? O cuando hemos visto una persona, ¿cuál es la reacción de las demás personas cuando uno cae? Reírse. Ahora imagínense
si nosotros caemos, esa muchedumbre, esa multitud de la cual nosotros somos, ¿qué? Espectáculo, se van a reír tal vez de nosotros. La gente que está a nuestro alrededor y que dice, mira, era cristiano o es cristiano y lo que hace. Esforcémonos, como dice el apóstol Pedro aquí, por comprobar, dice, si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido. Si Dios te ha llamado y si Dios te ha elegido, debemos crecer. Debemos crecer porque es la única manera de que no perdamos la vida eterna. Que Dios los bendiga. Gracias, oh Padre, te damos en esta mañana, esta tarde ya. Porque a través de tu palabra, porque a través de tu Hijo, Pedro, nos das la oportunidad de recapacitar, de corregir el camino en el cual estamos caminando en este momento. Nos das la oportunidad de seguir creciendo, si es que no lo habíamos hecho antes. De poner nuestra vida completamente en las manos de Cristo Jesús. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a crecer, a dar fruto, a tener la certeza de que somos del grupo de los llamados, de los escogidos. Te pedimos, oh Padre, perdón por nuestras faltas. Quédate con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.